Muy buenas noches, estamos en directo, son las 10 en punto y aquí comienza un nuevo análisis de la actualidad en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy, un día triste para la política canaria, un día triste en general para la democracia en Canarias, porque hemos conocido el fallecimiento de Jerónimo Saavedra, el primer presidente del primer gobierno de Canarias en democracia. Hoy hablaremos de la figura de Jerónimo Saavedra, pero no será el único asunto que abordaremos en esta mesa. Tenemos muchas cuestiones de la actualidad de los últimos días en Canarias, pero también queremos contarles una noticia muy importante para esta casa, porque hoy se ha anunciado, hoy es 21 de noviembre y se ha anunciado que dentro de un mes, el próximo 21 de diciembre, se celebrará una nueva edición del telemaratón solidario que impulsan Mírame Televisión y los bancos de alimentos en colaboración con Televisión Española en Canarias. De todo eso también hablaremos a lo largo del programa, pero ahora toca saludar a nuestro compañero habitual, Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, hoy buenas noches, pero es un día triste para Política Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Sin duda, el fallecimiento hoy que nos sorprendía a todos esta mañana de Jerónimo Saavedra, como decía. Así es, el primer presidente en democracia del gobierno autónomo y bueno, pues en las condolencias además también que transmitimos desde Mírame Televisión, insisto, un masazo, como decías, para la política canaria, para la sociedad canaria, para el mundo de la educación y el mundo de la cultura. La verdad que una figura sin duda destacadísima. Vamos a destacar algunas cuestiones de esa figura de Jerónimo Saavedra, pero nos sumamos, como dice Óscar, bueno, pues a todas esas muestras de apoyo. Pocos políticos suelen generar tanto consenso como generaba Jerónimo Saavedra, que siempre fue un político muy bien visto por el resto incluso de rivales en las bancadas, en los diferentes puestos que ocupó, tanto en Madrid, en el Congreso, como aquí en Canarias. La realidad es que Jerónimo Saavedra fue una figura histórica, va a pasar a la historia de Canarias por muchos hitos. Hoy el Parlamento de Canarias decidió sumarse, obviamente, a ese homenaje con un minuto de silencio al que nosotros también nos unimos aquí en Mírame Televisión. ¿Verdad? Nos ponemos todos de pie para el minuto de silencio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí están viendo ese emotivo homenaje de los 70 diputados del Parlamento de Canarias puestos en pie. Hoy Canarias ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de Jerónimo Saavedra. Se ha suspendido ese pleno del Parlamento de Canarias que se estaba celebrando. Óscar, hoy es un día triste, insistimos, para la política canaria. Jerónimo Saavedra ha dejado una huella imborrable en nuestra historia. Sin duda, lo anunciaba Astrid Pérez, como han podido ver, la presidenta del Parlamento de Canarias. Había sesión plenaria, tomaba esa decisión en la mesa del Parlamento y anunciaba allí públicamente, interrumpía de hecho el turno de palabra de un parlamentario, el fallecimiento, así se lo comunicaban, de Jerónimo Saavedra. Esta mañana en su casa, en Las Palmas de Gran Canaria, en su barrio que tanto adoraba, el barrio de Vegueta, donde será enterrado, que por cierto esta misma tarde, desde las 7 de la tarde, bueno, se abrieron las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, donde en este momento muchísimas personalidades de esta comunidad autónoma están dándole el último adiós a Jerónimo Saavedra. Lo decías al comienzo, fue el primer presidente del gobierno autónomo, fue una figura, fue un histórico de la política canaria. Jerónimo Saavedra fue clave en el proceso de transformación democrática, no solamente de Canarias, sino de este país, porque además también, como saben, en su momento fue ministro de Educación, ministro de Administraciones Públicas en la época de Felipe González como presidente de este país. Jerónimo Saavedra, aparte que la sociedad canaria siempre ha tenido un enorme respeto, porque era un hombre cordial, un hombre afable, un hombre muy cercano con cada uno de los canarios, era un hombre de mucho consenso, no era un hombre sectario, todo lo contrario.
fue un histórico del socialismo que hoy especialmente está de luto, fue secretario general del Partido Socialista, fue presidente del Partido Socialista, era un histórico, insisto, de la amplia familia del PSOE, no solamente en Canarias, sino en este país, y como saben ustedes, bueno, fue presidente, lo fue todo en política, fue de hecho, fue diputado autonómico, fue diputado nacional, fue senador, y en este caso, bueno, incluso hasta además también tuvo una representación importante en el mundo sindical, concretamente en la Unión General de Trabajadores en UGT, y en aquella época además también fue clave en el proceso de transformación de la educación, fue un histórico, un referente, no solamente en la política, por eso decía yo al comienzo que había una cierta tristeza, una tremenda tristeza en la política, en el mundo académico y en la cultura. En la cultura era un amante de la música, un amante de la cultura, de hecho se le conoció en su momento porque fue el impulsor del Festival de Música de Canarias, ¿no? Y bueno, pues a sus 87 años de edad falleció hoy, como decíamos, en la capital Gran Canaria, que por cierto, también ya mayor, era un profundo amante de la ciudad, que le vio nacer, Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió con mayoría absoluta, ya mayor, en alcalde de la capital Gran Canaria, y bueno, pues su retirada en la primera línea de la política la ostentó como diputado del Común. Desde luego, hoy ha sido un masazo, creo que, como decía, tres días de luto oficial en esta comunidad autónoma, y desde luego una tristeza, no solamente, repito, en la política, sino creo que además también en toda la sociedad canaria, porque fue un símbolo muy conocido por los mayores y sobre todo también por la gente joven que conocía la figura, con el recuerdo, la historia, insisto, de un hombre que hizo mucho en esta comunidad autónoma. Jerónimo Saavedra ha fallecido. Yo aprovecho para lanzar un mensaje de cariño especial a toda la amplia familia del socialismo en Canarias, a sus amigos, a todos aquellos que durante tantos años estuvieron del lado de Jerónimo Saavedra, su familia. En definitiva, yo creo que, como decía, es un día muy triste hoy para Canarias. La verdad, Óscar, que te estaba escuchando con detenimiento porque es muy importante tener ese concepto global de lo que fue la figura de Jerónimo Saavedra por todo lo que aportó a ese proceso tan complicado como fue la transición democrática en este país y en clave canaria, ¿no? Lo importante que fue para que empezara a caminar, ¿no?, esa democracia en nuestro Parlamento autonómico. Hay que decir también que, como tú bien has dicho, era un amante del arte, un amante de la cultura, fue el impulsor del Festival de Música de Canarias y una persona que también fue muy valiente, porque hay un hito muy importante en su vida y es cuando con 64 años da un paso al frente y visibiliza su homosexualidad, algo fundamental en un momento más complicado que lo es ahora, la verdad, y en un momento en el que personas públicas destacadas de la sociedad dieran esos pasos, era importantísimo para que otras muchas personas perdieran el miedo. La verdad es que Jerónimo Saavedra sin duda es una figura que será recordada por su aportación con la que hemos tenido una sociedad mejor, sin duda. Sin duda. Y hay un hito que también es importante y es que, aunque sigue, si bien es verdad que siempre fue una persona que generó consenso, este año se cumplen 30 años de la única moción de censura que se ha presentado en democracia, que la padeció, en este caso, Jerónimo Saavedra, por las fuerzas vivas de los partidos nacionalistas que en aquel momento, bueno, pues se juntaron para sacar de la presidencia del gobierno de Canarias a Jerónimo Saavedra. Como digo, una historia muy amplia que merece ser contada con detenimiento. La verdad es que todos los medios de comunicación están, y es como tiene que ser, realizando programas especiales con Jerónimo Saavedra. Nosotros también los haremos aquí en esta casa, lo recordaremos, porque también tuvimos momentos con Mírame Televisión y con nuestro director, con Manuel Artilés, muy emotivos con la figura de Jerónimo Saavedra. Y la verdad, Óscar, que nos sumamos a tus palabras y a ese pésame de la sociedad canaria en general. Fue un símbolo. Nombrabas la moción de censura, fue un hecho histórico en Canarias. Paco Celay, Manuel Hermoso, todos aquellos que conocieron, además también tienen muchos recuerdos de aquel momento trascendental para Canarias. Se me viene a la mente también otros dirigentes también de aquella época, Fernando Fernández también, otros expresidentes como el propio Román Rodríguez, que conocía perfectamente la figura de Jerónimo Saavedra. Es curioso porque además también fallecía en esta mañana, insisto, en su casa de Vegueta, donde será enterrado. Bueno, pues en este caso una petición expresa de la propia familia, porque si no me equivoco el propio Fernando Clavijo, el presidente actual de Canarias, confirmó que se había puesto a disposición de la familia la sede de presidencia, en este caso en la capital Gran Canaria, como ya se lo hizo en su momento Canarias, al que falleció el expresidente Adán Martín. Pero hablabas de una clave también que se me había olvidado, fue clave en las libertades sociales, ¿no? Y en este caso además también durante las últimas horas en esta jornada aquellos colectivos que, bueno, pues del LGTBI han recordado ese papel valiente que tuvo el propio Jerónimo Saavedra, que fue clave en un proceso
proceso muy complicado para llegar a ese punto, y desde luego lanzaban esas condolencias, ese recuerdo, ese cariño que le tenía el colectivo al propio Jerónimo Saavedra. En definitiva, bueno, pues es una pena. Él estuvo hasta el último momento. Yo recuerdo, a mí me contaban que en la toma de decisiones de algunos dirigentes, los nombramientos de algunos dirigentes, como por ejemplo el pacto de las flores, donde bueno, pues Ángel Víctor Torres logró ser presidente en contra de un posible pacto de derechas, donde era clave la figura de Casimiro Curbelo, que en principio se hablaba que podía pactar o apoyar ese pacto de derechas, pero que al final, incluso siendo políticamente el propio Curbelo maltratado porque fue expulsado del Partido Socialista, apoyó el pacto de progreso, el pacto de las flores, Ángel Víctor Torres, y decían que incluso es reciente, esto es de la etapa reciente, fue influyente y mucho en esa decisión el propio Jerónimo Saavedra, es decir, que todavía... Ahora hay claro, que Casimiro Curbelo así es, que todavía influía en la toma de decisiones del Partido Socialista, en la toma de decisiones de algunos hombres de su máxima confianza, hombres de su confianza en la última etapa. Carolina Daria, la exministra, actual alcaldesa de la ciudad de Las Palmas, un hombre muy cercano que trabajó con él, de estrecho colaborador, Juan Fernando López Aguilar, otro hombre de aquella época que es estrecho colaborador y que trabajó de asesor en su núcleo más interno, Francisco Hernández Espínola, y otros, bueno, pues que son de otra época más joven, pero que hoy estarán recordando todo ese pasado, toda esa larga trayectoria noble de Jerónimo Saavedra, que insisto, fue el presidente de esta comunidad. Descanse en paz, Jerónimo Saavedra. Como decimos, un día triste para Canarias, pero también especialmente un día triste para la familia socialista en el archipiélago, a pesar de que el día comenzaba con una buena noticia, y era pues la puesta ya en marcha de Ángel Víctor Torres, el secretario general del PSOE en Canarias, como nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Lo hacía pues a raíz de la recogida de la que será su cartera ministerial. En estas imágenes que vamos a ver, ese es el momento en el que Ángel Víctor Torres pues recoge ya su cartera y oficialmente se convierte en el nuevo ministro de Política Territorial. Decía Óscar que empezaba el día con una imagen histórica también para la familia socialista, con este nuevo ministro, el séptimo en democracia. Ha habido muchos más a lo largo de la historia de la política española, pero ahí está el momento en el que Ángel Víctor Torres se convierte en el nuevo ministro, insisto, de Política Territorial y de Memoria Democrática, Óscar. Así es, además hay que recordar que Ángel Víctor Torres, ya saben que bueno, ganó las elecciones en Canarias, pero no pudo gobernar después de ese pacto Coalición Canaria-Partido Popular, Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, y en este caso también, ya saben que Ángel Víctor Torres hasta hace pocas horas era el presidente del grupo parlamentario, el líder del Partido Socialista en el Parlamento, va a continuar en principio como secretario general del Partido Socialista, un hombre bien visto que ha tratado de estructurar, de armar y de acabar con aquellas guerras internas que ha venido sufriendo durante los últimos años el Partido Socialista, un hombre de consenso, un hombre de diálogo. Y recuerden además, él lo contó directamente, que cuando perdió el poder, porque insisto, se fraguó ese pacto Coalición Canaria-Partido Popular, parece ser que Ferraz, en este caso de la Dirección Nacional del Partido Socialista, le había ofrecido ser el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, que al final, en este caso, María Dolores Corujo fue la candidata. Él rechazó en principio porque quería seguir representando a los canarios en el Parlamento Regional. Desde luego estaba cantado que al final le iba a llamar Pedro Sánchez, porque yo he contado durante las últimas semanas que es un hombre muy bien visto por la Dirección Nacional del Partido Socialista. Primero, porque es un hombre leal, ha sido un hombre leal a la dirección del partido, y porque ha sido un hombre que bueno, que ha obtenido grandes resultados electorales y que además ha tenido, bueno, ha hecho una buena gestión interna, como decía, al frente del aparato del partido en reto en Canarias. Porque con la cartera que va a manejar de política territorial va a ser fundamental en las relaciones con el resto de territorios regionales, en un momento en el que hay un gobierno que está apoyado y sustentado, por ejemplo, en fuerzas independentistas de Cataluña, en los nacionalistas vascos, y también, por ejemplo, con el apoyo de Coalición Canaria. Veremos cómo son esas relaciones con el presidente, con Fernando Clavijo, a lo largo de los próximos años. Óscar, yo creo que se presenta, tiene una importante responsabilidad. Es uno de los hombres que tiene aparte de Bolaño, es uno de los hombres con gran responsabilidad. Pero yo creo que han valorado ese perfil porque es un hombre, como saben, dialogante, su base es el diálogo y el consenso en situaciones de conflictividad. De hecho, ya saben ustedes, un hombre bregado. Recuerden de qué manera resolvió la crisis turística de Thomas Cook o por ejemplo, el famoso incendio que azotó a Gran Canaria en 2019,
como saben, la pandemia con el cero turístico en Canarias, también el volcán, ¿no? Yo creo que eso ha sido clave para tener ese valor por parte de la Dirección Nacional y en este caso el presidente Sánchez. Y decía que tiene un papel importante, política territorial. Apuntaba en principio a educación, al final, bueno, lo han nombrado al frente de política territorial. Primero, pues esa gestión no es fácil, además teniendo en cuenta el escenario agitado, fracturado con el que se puede enfrentar a partir de ahora España. Va a tener la responsabilidad, si no me equivoco, yo creo que tiene la responsabilidad de dirigir, en este caso, o tratar de controlar, fraguar esos pactos con los nacionalistas, que no va a ser nada fácil. También tiene el reto de vigilar, entiendo yo, con el papel de enlace entre Canarias y el resto del territorio, la agenda canaria, el acuerdo que ha llegado, que ha pactado Coalición Canaria, la investidura de Sánchez, y también el Estatuto de Autonomía. Y ojo, porque puede ser una figura importante para resolver algunos asuntos claves para Canarias, como por ejemplo la crisis migratoria. Lo cierto es que llega al Ministerio Ángel Víctor Torres, es la gran noticia. Y pasa un poquito más desapercibida la salida de otro ministro canario, de Héctor Gómez, que deja, en este caso, el Ministerio de Turismo. Héctor Gómez, que ya saben también es un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, fue nombrado además portavoz en una época difícil del Congreso de los Diputados. Luego, bueno, fue apartado de esa responsabilidad, donde se nombró a Pachi López. Fue, además, previamente nombrado director general del Instituto Nacional de Turismo. Has considerado que un hombre que entiende perfectamente porque tiene experiencia académica en turismo y luego, bueno, pues nombrado en esta época de transición con ese cambio que hizo el propio Pedro Sánchez al frente del ministerio importante, ojo, al frente con las consecuencias económicas que ha tenido después de la crisis del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio. Ahora entiendo que, bueno, no sé si va a ocupar algún cargo de responsabilidad, algún alto cargo en el Gobierno de España. Es una decisión de Pedro Sánchez, con quien le une una gran amistad y tienen buena relación, y Sánchez considera que es un hombre leal del partido, pero de momento va a continuar como representante en el Congreso, porque no olviden que Héctor Gómez es diputado nacional del Partido Socialista por la provincia tinerfeña. Bueno, la verdad es que vamos a estar muy pendientes, sobre todo de esos hombres y mujeres que puedan acompañar a Ángel Víctor Torres, de su confianza, de su equipo, de la política del socialismo canario. Veremos cómo se constituye también ese ministerio. Suele haber secretarías de Estado y otros altos cargos, digamos, secundarios, que al final, bueno, pues se acaban sumando normalmente y suelen acompañar a los ministros canarios. Estaremos muy pendientes de eso, Óscar. Nosotros hoy en la política canaria, en la actualidad, nos hemos fijado en una noticia que partía o conocíamos a través de ese pleno que se celebraba en el Parlamento de Canarias, porque hoy hemos sabido que 1.296 agricultores palmeros van a tener que devolver en torno a 3,5 millones de euros de las ayudas que en su momento se concedieron para intentar paliar esa pérdida de renta que provocó la erupción volcánica. Vamos a escuchar al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, a Narváez Quintero, explicar esta noticia en sede parlamentaria. Nos encontramos con algo, y quiero decirlo aquí hoy, con algo que me preocupa también más. El abono de la campaña anterior, de esta campaña de pérdida anterior, no se hizo de la manera adecuada, y a lo mejor las prisas, no sé por qué, si por pagarlo antes o por las elecciones, hicieron que con los datos que se tenían, que eran incompletos en campaña, se pagaran unas pérdidas de renta que no eran reales. Con lo cual, desgraciadamente, la mayoría de productores cobraron más de lo que tenían que cobrar. 1.296 beneficiarios de La Palma van a tener que devolver dinero. Le aseguro, señor diputado, que hemos intentado compensarlo con la ayuda próxima, cuando ingrese. Pero jurídicamente nos ha sido completamente imposible. Vamos a tener que pedir la devolución de 3.520.000 euros a beneficiarios de La Palma por la renta anterior. Una vez tengamos esa devolución y el Gobierno de España ingrese en los fondos, estaremos en disposición de inmediato de sí, calculado ya la pérdida de renta a ejercicio cerrado, ingresar a los palmeros por esta pérdida de renta. Muchas gracias. Era una respuesta de Narváez Quintero, una pregunta del compañero diputado del Grupo Nacionalista de Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane. 1.296 agricultores palmeros que van a tener que devolver 3,5 millones de euros. Estamos hablando de una noticia importante que seguramente esté generando muchas dudas, muchas preguntas entre la sociedad palmera y especialmente en el sector primario de la isla de La Palma, tan importante para la economía de la isla Bolita. Por eso nosotros queremos intentar explicar y resolver algunas dudas en torno a esta cuestión, y qué mejor que hacerlo directamente que con un alto representante del Gobierno de Canarias. Vamos a saludar hasta ahora de la noche en directo al actual director de Agricultura del Ejecutivo Autonómico, a Javier Gutiérrez Taño. Javier, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por invitarnos.
En primer lugar, transmitir nuestra condolencia a la familia socialista por la muerte de don Jerónimo Saavedra. Pues muchas gracias, Javier. Se agradece obviamente esas condolencias. La verdad es que estaba escuchando al propio Narváez Quintero. Ya cuando lo escuchábamos esta mañana nos quedamos bastante sorprendidos, porque él comienza incluso su intervención con respecto a la respuesta a esta pregunta diciendo que no se hicieron las cosas de la manera adecuada. Antes de preguntarle por qué va a pasar ahora, me gustaría saber las causas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió para que ahora 1.296 agricultores palmeros tengan que devolver 3,5 millones de euros? Bueno, voy a intentar explicar. Lo primero de todo, lo que dijo el consejero en sede parlamentaria, que no es algo fácil anunciar el reintegro de una ayuda, y más cuando el error no es de uno, y más cuando la situación tan complicada que estamos pasando en La Palma. Pero permítanos que nos expliquemos por qué es la razón. La subvención que se da en el 2021 es de 26 millones de euros sin estar el ejercicio cerrado, es decir, se da como compensación de renta por pérdidas del volcán a los agricultores de La Palma, en torno a 5.000 solicitudes, que son las que son. Esta pérdida de renta se basa en una pérdida de renta y se hace, no sabemos por qué razón, no se espera el cierre del ejercicio para saber los datos reales. Entendemos que hubo una precipitación por parte de los anteriores dirigentes de la consejería y no se esperan esos cálculos, se hace una estimación. Me consta que con la opinión en contraria de muchas organizaciones productoras, porque se olían que este problema iba a existir, y se hace un abono. Pues, ¿qué ha ocurrido? Básicamente lo que ha ocurrido es que algunos agricultores o muchos agricultores de los que estaban en la zona bajo la lava o en la zona afectada del valle por la ceniza, pues tenían otras propiedades y otros cultivos en otras partes de la isla, e incluso algunas personas en la isla de Tenerife. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se hace la estimación y se hace el abono de la ayuda, no se tienen en cuenta esas diferencias, esas otras situaciones de esas otras explotaciones, es decir, producción que los agricultores pudieron comercializar. Y se da la situación o la circunstancia de que encima, con la crisis de plátanos en mercado, los plátanos obtuvieron unos precios muy por encima. Con lo cual, cuando se hace el cierre por parte de los funcionarios de la Consejería de Agricultura, se hace el cierre de la pérdida de renta real que tuvieron esos agricultores, pues resulta este procedimiento de que es necesario para cumplir la norma, porque nosotros tenemos que cumplir la norma, de que hay que reintegrar parte de la ayuda que se dio en exceso a los agricultores. Hay una cosa que me llama mucho la atención, lo ha explicado muy bien, la verdad es que se ha entendido por qué al final, bueno, por ese error en el cálculo, al no tener en cuenta otra serie de variables importantes y por no esperar sobre todo al cierre del ejercicio, pero hay una cosa importante que ha dicho usted, o que yo le he entendido, y es que hubo colectivos que advirtieron al gobierno de Canarias de que esto podía pasar. ¿Eso fue así? Sí, me consta, porque sí. En mi calidad de hijo de agricultores, yo asisto a algunas reuniones del sector, y me consta que en algunas reuniones, cuando se estaba discutiendo eso, se le advirtió de que iban a generarse procesos de devolución a la señora anterior consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, doña Alicia Van Ostende. Usted ha dicho también que, bueno, lo decía también el propio Narváez Quintero en sede parlamentaria, que se ha intentado buscar la fórmula incluso de poder pues quitar este dinero de la ayuda próxima de la siguiente subvención, pero no ha habido manera y por tanto al final se tiene que reintegrar. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo ese reintegro? El proceso de reintegro va como es un error de la administración, va por un procedimiento de lesividad a la administración y va por un procedimiento judicial. Es decir, de aquí a la solicitud del reintegro va a pasar bastante tiempo. Nosotros en medio vamos a intentar, estamos esperando la transferencia por parte del Gobierno Central para ayudar a abonar las pérdidas de renta de este último ejercicio económico de las personas que están bajo la lava o las que no han podido todavía incorporarse a la producción porque están ahora mismo obteniendo las primeras producciones para llegar a un año agrícola posterior. La intención nuestra, en todo momento, para nosotros es muy desagradable esta situación, pero muy desagradable porque primero hay que explicarla bien, hay que decirle a todos los agricultores
que no es a todos los agricultores a los que se les va a pedir la devolución, y por ningún capricho se le va a pedir, porque la compensación de renta que se le dio era lo que era la establecida en la norma, y la que excedía es la que se está reclamando. Nosotros no vamos a perder en ningún momento de vista a La Palma. Nosotros estamos comprometidos con La Palma en el escudo social. Vamos a mantener las ayudas POSEI. Esta semana nuestro consejero va a ir a Europa a luchar a mantener las ayudas POSEI todavía las personas que no han podido producir y las que están debajo del volcán, que vamos a intentar solucionar, recuperar las zonas de cultivo. Sabes que hemos firmado un acuerdo de gobierno donde nos van a llegar para el plan de recuperación 100 millones anuales del gobierno central y 50 del gobierno de Canarias. Sabes que vamos a mantener durante 4 años la exención fiscal del 60%, y en definitiva todas las medidas que van a acompañar para volver a tener La Palma donde estaba. Óscar. Sí, usted, González Taño, usted que además es palmero, ya ha fijado alguna reunión, porque esto es un asunto grave. Imagínese que le voy a contar que no sepa el masazo para el sector agrícola de La Palma. ¿Ya ha mantenido alguna reunión con las agrupaciones, las organizaciones, mejor dicho, agrícolas, en este caso del Valle de Aridane? Sí, hoy vengo precisamente desde el Valle, y como usted se imaginará, hoy no ha dejado de sonarme el teléfono. Yo tengo un contacto muy directo con todas las agrupaciones de plataneros y las agrupaciones agrícolas, y en especial de La Palma. Y vamos a buscar solución para este problema. Porque he estado viendo incluso el propio, parece ser que ahí en el Parlamento se anunció, porque me parece tremendo esto además también, efectivamente, que el Gobierno central aún no ha efectuado la transferencia de la financiación para esta línea de apoyo, que fue anunciada por el propio comisionado para La Palma. Es que claro, esto debe ser una situación absolutamente contraria a lo que se le vendió en el anterior gobierno a este sector muy golpeado en el Valle de Aridane. Desde luego, esto me parece terrible. Y desde luego, pues, entenderán, bueno, entiendo que en este caso la responsabilidad directa, entiendo que señalan, porque aquí hay que señalar a quien ha mal gestionado los recursos públicos, es del departamento anterior, gobernado, liderado, mejor dicho, por una mujer precisamente de La Palma, de los Llanos de Aridane, con nombre y apellidos, que se llama Alicia Van Ostenden. Correcto. Además, yo la señalo directamente, es decir, la precipitación en la vida es una mala consejera, y la precipitación en la política también lo es. Y este problema que se ha generado es precisamente por no sé qué interés, porque el último abono de la ayuda fue creo que el 21 de diciembre, es decir, estábamos a 10 días o a 9 días del final de año, de cierre de ejercicio, y de tener datos más reales. Yo no lo entendí en aquel momento y lo sigo sin entender ahora por qué tomó esa decisión. Yo entiendo que fueron por temas electorales, las elecciones estaban muy próximas, y eso le pudo. Por otro lado, también nos parece sorprendente que el comisionado, no solo en reuniones particulares con nosotros, con el gobierno, sino que en medios de comunicación a través de asociaciones de agricultores, donde lo anunció, de la asociación de afectados, dijo que a principios de agosto, que la transferencia para la ayuda de la pérdida de renta de 2022-2023 estaba ya en camino. Pues estos últimos meses, que han sido un poco polémicos por el nombramiento del nuevo presidente del gobierno de España, pues no sé si ha habido tensiones o más de la cuenta. La verdad que hasta ese momento, que había un contacto fluido con él, se ha roto. Nosotros estamos esperando volver a recuperarlo y que nos indique cuándo va a realizar la transferencia. Ya, déjeme que le pregunte, aprovechando que lo tenemos en directo, señor González Taño, algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con La Palma, sino con el sector primario en general. ¿Qué medidas especiales tiene previsto emplear usted como director general o su departamento de cara al año que viene para que el sector agrícola no se vea de nuevo sin agua? Otro problema grave en el sector primario en esta comunidad autónoma. El agua es un problema, es una cuestión estratégica y un problema muy importante para la agricultura. El agua tampoco es un problema necesita de mucho dinero y de buena planificación. Nosotros en algunas zonas actuamos pues con desaladoras, hemos actuado, pero básicamente nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos. Es decir, la parte más importante de la inversión de la consejería este año es en inversiones de hidráulicas para regadíos, y tenemos
por ejecutar durante este año hasta el 2026 más de 55 millones de euros en obras muy importantes en la mayoría de las islas, en La Palma, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en La Gomera. Entonces nosotros lo que tendemos es luchar con lo que tenemos a corto plazo, con las obras que tenemos, e ir planificando e integrando a otros organismos, es decir, a cabildos, a ayuntamientos, para el futuro resolver el problema del agua. El problema del agua es un problema que hay que mirar, que hay que resolver ya, porque lo que tenemos que resolver ya, las lluvias están disminuyendo, pero también que necesita de muchos recursos y de planificación y de tiempo. Señor Gutiérrez, otro planteamiento. Este es un asunto que a mí me trasladan desde el sector primario en Canarias, que les preocupa, les inquieta mucho. ¿Hay alguna estrategia, manejan alguna estrategia concreta, señor Gutiérrez, para atraer a jóvenes al sector? Porque hay un dato demoledor, por lo menos preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística, esto me lo traslada al sector, que les preocupa mucho. Los menores de 44 años son solo el 13,4%. ¿Trabajan en este momento alguna estrategia para atraer, motivar a los jóvenes para que vengan a trabajar al sector primario, al campo de esta comunidad autónoma? Porque desde luego si no se produce ese relevo regeneracional de cara al futuro, va a haber un problema también, si me permite, grave. Tenemos un problema grave de relevo generacional y es más, es decir, nosotros creemos que para que los jóvenes vuelvan al campo tiene que ser rentable vivir del campo y vivir de la agricultura, si no es imposible. Nosotros practicamos muchas ayudas con fondos europeos, ayudas importantes anuales para la incorporación de jóvenes agricultores al campo. Es evidente que estas políticas necesitan de nuevos planteamientos, de bancos de tierra, de incorporar bancos de tierra, incorporar ayuntamientos y proyectos de regeneración y de vida en el campo, y en eso estamos trabajando con algunos cabildos para conseguir que el joven se incorpore, pero se incorpore porque vive de una manera digna en el campo, obteniendo una rentabilidad adecuada a su esfuerzo y en unas condiciones de tecnología y de acceso al bienestar pues idóneos. Pues Javier Gutiérrez Taño, de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender algunas cuestiones de la actualidad y sobre todo, intentar también transmitir calma a todos esos agricultores palmeros que hoy se habrán quedado, pues a cuadros al conocer esa noticia. Usted decía que no le ha parado de sonar el teléfono, sí. y es comprensible, claro. Sí, muy comprensible. Y vuelvo a insistir, es decir, nuestro compromiso total con los palmeros y con los agricultores palmeros, que son afectados solo unas partes y solo por la parte que no fue compensada, con lo cual no van a tener ningún tipo de inquietud, no deben tener en ese sentido, que vamos a mantener el apoyo social y vamos a mantener hasta que se recupere la normalidad nuestro compromiso con La Palma. Muchísimas gracias y buenas noches por atenderme. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Óscar, la verdad que importante que se aclaren todo este tipo de dudas, todo este tipo de cuestiones, porque vaya masazo que se tienen que haber llevado los agricultores palmeros encima con toda la que les está cayendo al sector primario, saber que van a tener que devolver esos 3,5 millones de euros. A mí me parece terrible lo que anunció Narváez Quintero, además las circunstancias que ha explicado el propio señor Gutiérrez Taño, ¿no? Que ya se ha puesto en contacto para explicarle, porque esa es su máxima responsabilidad en este momento. No puede perder ni un minuto, por lo menos a aclarar las dudas, la incertidumbre, de luego, y apaciguar la sensación de incertidumbre y de nerviosismo o de agobio que pueda tener en estos momentos el sector agrícola, el sector primario, que fue tremendamente golpeado por la crisis volcánica, especialmente en el Valle de Aridane, porque los palmeros que nos estén viendo saben que la isla de La Palma, su principal fuente de riqueza es, en este caso, el sector primario, la agricultura, el sector platanero, al margen, en detrimento del sector turístico, que sí sigue siendo uno de los principales motores económicos en otras islas. Y desde luego a mí me parece terrible. Pero yo quiero insistir en una cosa, sí. Yo comparto en este caso con el señor Gutiérrez Taño. Aquí hay que poner nombres y apellidos. Aquí la responsable, insisto, de lo que está denunciando Coalición Canaria, Narváez Quintero, que es el sucesor de la persona que voy a nombrar, insisto, es la señora Van Ostending, que era la máxima responsable de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero ¿qué van a esperar de la señora Van Ostending cuando de luego venía a salir de una crisis tremenda con las dudas en cuanto a la gestión en el sector ganadero?
sin ir más lejos, el subdirector general de ganadería era Taisei Fuente, que ya me contarán. Claro, es que eso te iba a decir. Al final, otro punto negro más que deja la que sin duda ha sido una de las peores consejeras de Agricultura de Canarias, por lo menos por todas las cosas que hemos contado a lo largo de esos 4 años de legislatura del Partido Socialista, Óscar, y que sobre todo marcada por la tibieza con la que al principio, sobre todo en esos primeros momentos, se afrontó el escándalo del caso Mediador y cómo se había gestionado desde esa, cómo por esa consejería del Gobierno de Canarias entraba un personaje como el propio Navarro Tacoronte y se tejían ese tipo de tramas que después hemos conocido. Claro, y cuando Taisei Fuente era director general de ganadería, cuando en ese momento el sector ganadero atravesaron unos momentos pero que muy duros. Y esto es un punto negro más a su gestión. Pero, desde luego, no solamente la responsable la señora Alicia Van Ostenden, también el Partido Socialista, porque el Partido Socialista la premió. No olviden que ya yo lo conté en su momento, después de esa, por lo menos, dudosa gestión al frente de ese área, fue nombrada como candidata del Partido Socialista al Parlamento por la isla de La Palma. Y además, una vez más, porque no era la segunda vez, candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Los Llanos. ¿Y qué pasó? Que al final, bueno, pues no recibió el apoyo popular, el PSOE está fuera y era algo incluso previsible, pero algo tendrá Alicia Van Ostenden con el Partido Socialista que la han seguido premiando a pesar, insisto, de tantas críticas, de tantas sombras en su gestión a lo largo de 4 años de la Consejería o al frente de la Consejería de Agricultura. Vamos a hablar todavía de actividad parlamentaria, de presupuestos. Ustedes saben que en muchas entrevistas en nuestros espacios estamos abordando las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio. Estamos dando voz también a aquellas personas que están siendo muy críticas con las cuentas autonómicas. Hoy ya se puede consultar esa enmienda a la totalidad, por ejemplo, que ha presentado el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Dentro de poco estará con nosotros su portavoz, Luis Campos, para analizar en profundidad esos presupuestos autonómicos para el año 2024. Pero también hemos visto algunas presidentas de cabildos insulares o expresidentas de cabildos insulares, en el caso que vamos a hablar ahora, que han criticado y mucho la pérdida de inversiones que en principio se habían prometido. Es el caso de la expresidenta del Cabildo de Lanzarote, de Dolores Corujo, que ayer daba una rueda de prensa para contar, por ejemplo, esto, y es la pérdida de en torno a 50 millones de inversiones para la isla de Lanzarote. Y ahí señala directamente a Fernando Clavijo porque considera que humilla a Lanzarote ante el silencio cómplice de Osvaldo Betancor, que saben que es el nuevo presidente del Cabildo de la isla de Lanzarote. La secretaria insular ha señalado que los presupuestos del Gobierno de Coalición Canaria Partido Popular castigan a la isla con una caída en las inversiones de más de 50 millones de euros. Óscar, la verdad es que el paso al frente de Dolores Corujo, que, como sabemos, además forma parte del nuevo Congreso de los Diputados también. Sí, es diputada nacional por la provincia de Las Palmas, Dolores Corujo, expresidenta del Cabildo, después de perder el poder en ese pacto con Podemos en la máxima institución y de, bueno, pues que se fraguase ese pacto Coalición Canaria Partido Popular. Osvaldo Betancur, en este caso, como presidente de Coalición Canaria, el exalcalde de Teguise y el vicepresidente Jacobo Medina del Partido Popular. Desde luego, para eso estará el Grupo Parlamentario Socialista ahora, porque el Grupo Parlamentario ha presentado ya enmiendas a la totalidad, donde considera el Grupo Parlamentario Socialista que, bueno, que estos presupuestos o que este proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2024 no, bueno, refleja las necesidades o lo que está demandando las familias canarias. En este caso, lo que vienen a decir desde el grupo parlamentario, bueno, pues que han incumplido, que han mentido desde el primer momento. Incluso hablan lo de la promesa de la subida del EJIC y que no representa, insisto, según el Partido Socialista, las verdaderas necesidades de Canarias. Es curioso porque el PSOE presenta enmiendas a la totalidad, pero también, en este caso, Nueva Canaria, los ex socios del Partido Socialista, donde Román Rodríguez, en la misma línea, habla de unos presupuestos engañosos y, bueno, por eso presenta esa enmienda a la totalidad. Ahora bien, me sorprende el papel que está jugando Podemos con los presupuestos, que también presenta enmiendas a la totalidad cuando Podemos no tiene representación parlamentaria. Me gustaría saber, o por lo menos que Noemí Santana, que es diputada nacional por la provincia de Las Palmas, que ya no representa al Parlamento y en el Gobierno autónomo, explique por qué, sin tener representación parlamentaria, presenta enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Es verdad que lo pueden hacer, pero también es verdad que no tiene mucho sentido que un grupo que ya ha perdido la representación pues siga trabajando en ese. Es un mero trámite, yo creo que de cara al escenario Lo digo visual. porque la sensación es que es mucho más de cara a la galería, es un mensaje de decir, oye, que todavía estamos vivos, cuando el partido a nivel nacional se está resquebrajando por todos los lados. La verdad es que el futuro de Podemos a día de hoy es muy incierto en este país, con sus peleas internas, con las peleas, con esa propia alianza con el partido Sumar, que lidera Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, claro, en ese escenario, este paso que ha dado Noemí Santana, que insisto, ya no está en el Parlamento de Canarias, cuanto menos ha sido sorprendente. Hombre,
entre otras cosas, yo creo que da un paso estratégico políticamente, porque ya ella no tiene casi visibilidad en el Parlamento. Ella es diputada, está sentada en el Congreso de los Diputados, pero con un Podemos fracturado, en riesgo de desaparecer por completo, que ha perdido sobre todo su gran poder, que era el gobierno de España, siendo socio del Partido Socialista, en este caso con Pedro Sánchez. Entiendo que tiene que hacer un guiño a su electorado en Canarias, y por eso entiendo yo que presenta estas enmiendas, por lo menos para lanzar un mensaje visual de cara a su electorado, porque nada de representatividad, nada de recorrido va a tener, repito, que Podemos, insisto, sin representación parlamentaria, presente en este caso enmiendas a la totalidad de las cuentas canarias. Les hablamos de las críticas del Partido Socialista a las cuentas autonómicas desde la isla de Lanzarote. En Fuerteventura ocurre algo curioso, cuanto menos, porque allí no gobiernan, como en la mayoría de las instituciones canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, sino que gobierna Coalición Canaria con el Partido Socialista. Y la presidenta insular, la nacionalista Lola García, ha sido muy crítica con el gobierno de Canarias y con la Consejería de Transición Ecológica que dirige el Partido Popular, y en concreto Mariano Hernández Zapata, que ha sido también presidente, en este caso, de un cabildo insular como el de La Palma. Bueno, lo cierto es que en esas duras críticas se centran sobre todo en la pérdida de una inversión prometida, como es ese dinero que tenía que llegar para la construcción o la instalación del complejo Todo en Uno, en ese complejo ambiental de Zurita, en la isla de Fuerteventura, que conlleva una planta de compostaje, una planta de reciclaje y de tratamiento, al final de clasificación, y al final, fundamental de cara a esas políticas de reciclaje. Bueno, nosotros este lunes entrevistamos en Canarias al Día a Hanna González, que es la secretaria de organización de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura y es diputada autonómica, y ella nos adelantaba que efectivamente, que hay motivos para estar preocupados, aunque esperan que esto se corrija, y han presentado una enmienda parcial desde el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, para que sus socios de gobierno, el Partido Popular y Hernández Zapata, insisto que esto es bastante curioso, rectifiquen ese dato y aporten ese dinero para la construcción de esta instalación tan importante para la isla de Fuerteventura. Vamos a escuchar a Hanna González. La presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura lo que reclama es un principio de forma, es decir, póngamelo usted en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, porque nosotros lo queremos previsto en los presupuestos, porque es la hoja de ruta del Gobierno de Canarias. Entonces, yo creo y estoy segura, además se ha dicho por activa y por pasiva en el Parlamento, que que los presupuestos es una hoja de ruta que establece el Gobierno a pesar de todas las incertidumbres que tiene, pero que se pueden mejorar. Yo estoy segura que en el trámite presupuestario ahora de enmiendas parciales, esa partida va a aparecer. Voy a preguntar si están trabajando en alguna enmienda parcial en este sentido. Sí, desde el Grupo de Coalición Canaria en Fuerteventura vamos a plantear enmiendas para que Zurita aparezca en los presupuestos, al margen de que luego se pueda incluir mayores partidas, pero entendemos que es una necesidad vital que salga, porque es una de las problemáticas que también afectan de forma importante a la isla de Fuerteventura. Es optimista la diputada Hanna González. Sí, de hecho, sobre este proyecto, Todo en Uno, de ese complejo ambiental que ya contamos la semana pasada, que decía Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, una de las líderes de Coalición Canaria de la Isla Majorera, que iban a llegar hasta el final. Pero es curioso, ¿no? Porque además también dentro de todo esto ha dicho, por ejemplo, por cierto, el gobierno autónomo, o mejor dicho, los socios de Coalición Canaria, la Consejería de Transición Ecológica que lidera un dirigente popular, socios de Coalición Canaria, Mariano Hernández Zapata, parece que ha dicho que está garantizada esa partida presupuestaria para este proyecto ambiental, repito, clave, fundamental, como decías, David, para la isla de Fuerteventura. Pero luego aquí hay política también, porque esto es un torpedo que lanza Coalición Canaria a los socios de Coalición Canaria en el gobierno, es decir, a sus compañeros de batalla, porque como saben, es decir, al Partido Popular, porque como saben, las diferencias son tremendas entre Coalición Canaria y el Partido Popular en Fuerteventura, con unas negociaciones que no culminaron, que crearon bronca interna entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y que al final obligó a que Coalición Canaria, que tenía casi un pacto firmado o negociado avanzado con el Partido Popular, señalaron a Enseñar, el presidente del Partido Popular en Fuerteventura, como haber sido desleal, y tuvieron que pactar con el Partido Socialista. Y ahora el torpedo se lo lanza al gobierno, pero no a sus compañeros de Coalición Canaria, sino a los socios del Partido Popular. En cualquier caso, el Partido Popular, Hernández Zapata, parece que ha dicho que esa partida que reclama Coalición Canaria en Fuerteventura está garantizada. Como dice Coalición Canaria, que se plasmen los presupuestos y entonces nos lo podremos creer, Óscar. Por cierto, hablando del Parlamento de Canarias, es verdad que ahora estamos, se constituyó el pasado mes de junio, pero ahora estamos en una época en la que hay que ir renovando los órganos que dependen
de la propia Cámara Autonómica, y uno de los órganos sobre los que hay muchísimas dudas de qué va a pasar es la Diputación del Común, el diputado del Común, que actualmente ocupa Rafael Llanes, que por cierto la próxima semana estará aquí en Mírame Televisión para sobre todo analizar ese último informe sobre la situación de la vivienda en Canarias, que ha presentado también ante el Parlamento Autonómico, Óscar, pero todo apunta a que Rafael Llanes no va a continuar en el puesto. Sí, yo lo contaba el otro día. Además, yo creo que además en cierta medida a veces se le ve... Claro, el otro día ya lo adelantaba. Claro, ¿no? y a veces se le ve que pudiese estar ya despidiéndose, ¿no? En algunos momentos, yo insisto, yo contaba el otro día a raíz de decir que, bueno, que el propio Rafael Llanes ha ejemplarizado la institución de la Diputación del Común, ha logrado que esa figura de la Diputación del Común que depende del Parlamento, aunque yo siempre he dicho que tiene poca utilidad, pero no por la Diputación del Común, sino por los propios parlamentarios, con todos los informes, todos los problemas que lleva la Cámara Regional el propio diputado del Común quedan en el aire. La vivienda, asuntos sociales, dependencia, sanidad, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso yo alababa la figura de Rafael Llanes porque por lo menos daba a conocer la Diputación del Común y se convertía, decía yo, en el alcalde de Canarias con la experiencia que tenía Rafael Llanes como alcalde de Güímar en la isla de Tenerife. Dicho esto, yo decía que, bueno, que ahora habría que renovar esas instituciones, como por ejemplo la Diputación del Común, instituciones que dependen, insisto, del Parlamento Regional. Y yo decía que tenía la sensación, lo decía la semana pasada, que podría ser el sustituto un hombre del Partido Popular. Yo estoy convencido que va a ser un hombre del Partido Popular quien pudiese sustituir a Rafael Llanes al frente de la Diputación del Común. ¿Ya tienes ese nombre? Yo estoy convencido, bueno, hay un nombre que está sonando y yo estoy convencido que puede ser ese nombre. Evidentemente no es un nombre en firme, está sonando dentro del Partido Popular, desde luego no está nada decidido, pero yo estoy convencido que el hombre que pudiese sustituir al Rafael Llanes, no lo descarto yo, insisto, está sonando dentro del Partido Popular, no está decidido, pero yo no descarto que sea Antonio Alarcó. Como saben ustedes, Antonio Alarcó es un tinerfeño, hasta hace bien poco, en las últimas legislaturas, ha venido representando al Partido Popular en el Senado, en la Cámara Alta. Ya saben que Antonio Alarcó, en este caso, no fue ahora en esta última etapa, en esta última legislatura, o en estas últimas elecciones, mejor dicho, candidato al Senado por la isla de Tenerife. En este momento no representa... Que él quería, claro, él quería, creo que, bueno, en este caso fue Emilio Navarro, pero él tenía intención de ser candidato al Senado. Ya llevaba varias legislaturas como senador por la isla de Tenerife. Insisto, hay algunas miradas que se fijan en la figura del doctor Alarcó, saben que es médico de profesión, es especialista, es cirujano, en este caso en la isla de Tenerife, y que además también tiene una larga trayectoria en la vida pública y como médico con contacto directo siempre con la población, en este caso con usuarios de la sanidad. Oye, reúne el perfil, Óscar, la verdad que desde que lo has dicho, reúne el perfil primero por su profesión y segundo por la amplia experiencia en la política. Ahora bien, ya saben que para nombrar a la persona que vaya a liderar o que vaya a ostentar esa responsabilidad tiene que haber consenso. Si eso se negocia, no el Partido Popular, tiene que haber una negociación entre el Partido Popular, Coalición Canaria y el Partido Socialista, las tres principales fuerzas que están representadas en el Parlamento regional. Yo creo que va a ser un hombre de consenso. Pero yo creo que puede ser un hombre de consenso, insisto. Creo que tiene el perfil para lograr ese consenso por parte de las tres fuerzas políticas. Ahora bien, insisto, suena... No está decidido, desde luego, pero si me pregunta, yo tengo la sensación personal de Óscar Martín, no descarto, por tanto, que Antonio Alarcó, insisto, dirigente del Partido Popular en la isla de Tenerife, pudiese reunir los requisitos y pudiese ser el hombre de consenso para sustituir a Rafael Llanes como diputado del Común. La verdad es que, insisto, es un nombre que no nos deja de parecer idóneo, por lo menos que reúne ese perfil por cómo es la figura de Antonio Alarcó. Decía que muchos años en el Senado, 15 años nada más y nada menos, después de que la arrebatara en una histórica noche electoral en 2008 ese acta de senador a Ricardo Melchor, y una figura sin duda además que le gusta exponerse en los medios de comunicación. Yo creo que incluso tiene formación en materia de comunicación, sí. Y eso va a ayudar sin duda, que si es la figura elegida, si es la persona elegida, que yo creo que Antonio Alarcó... Y es un incansable político, es un terremoto político. Reúne bastante consenso y tiene también esa parte tan importante que dices tú, la de, oye, hay que pelear, porque al final la Diputación del Común no solo es un escaparate, sino también es un órgano importante para defender esas quejas de los ciudadanos, como ha hecho, como tú bien has explicado, el propio Rafael Llanes. Nosotros, la verdad que hemos siempre estado muy contentos en esta etapa del diputado del Común, Rafael Llanes, con Felipe Afonso Haber, que era el diputado adjunto, personas a las que hemos entrevistado aquí muchas veces cuando los hemos necesitado, y que la verdad es que, bueno, sin duda alguna, esperemos que
la Diputación del Común continúe por esa senda que ha tenido en los últimos años. Óscar, nosotros, por cierto, nombrando al actual viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso Haber, es una pena que, con toda la transparencia que demostró la Diputación del Común, en esta etapa actual como viceconsejero del Gobierno de Canarias le hemos solicitado una entrevista y lo que nos han dicho es que no va a poder venir aquí porque, según nos cuentan, solo se sienta en entrevistas preparadas o en las que hay pues una cierta preparación entre el gabinete de prensa y el medio de comunicación. Y ustedes saben que aquí otra cosa no, pero las preguntas y los invitados que vienen se sientan no a ciegas, porque obviamente, como ustedes saben, nosotros les preguntamos por cosas que les competen, por cosas sobre las que tienen algo que decir y, por tanto, algo que va dentro del sueldo que cobran, de la función que tienen, de su competencia, y que no es algo que les vaya a sorprender. No les preguntamos por cuestiones que no tienen nada que ver con su trabajo, con su día a día, pero bueno, lo que no hacemos es darles antes unas preguntas o unos temas para que se los preparen, para que después vengan aquí, porque eso ya va en el sueldo, eso ya va en el trabajo, y nosotros por ahí no pasamos, así que tenemos que darles esa mala noticia de que Felipe Afonso Haber no va a poder estar aquí, si por lo menos de momento. Si me permites apuntar una sensación a eso que estás contando, si luego esto es una decisión que toma su equipo, sus asesores o su equipo de máxima confianza, el equipo de colaboradores de Afonso Haber, flaco favor le estarán haciendo a este nuevo representante del Gobierno autónomo con esa responsabilidad. Lo digo porque Felipe Afonso Haber, que conozco, que tiene una trayectoria importante, fue histórico de la política regional, canaria también. Claro, tiene mucha responsabilidad. Y tiene unas tablas tremendas. O sea, que a mí me sorprende que él tenga algún problema en sentarse por eso aquí, digo que su equipo, si toma esa decisión, insisto, flaco favor le está haciendo a este alto representante del Gobierno autónomo. Bueno, en cualquier caso, nosotros continuamos y con quien sí vamos a hablar ahora, porque estamos en una época muy importante para el consumo, una época muy importante también la que comienza para muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas al mundo comercial en Canarias y que evidentemente en estas fechas pues consiguen una parte muy importante de sus ingresos a lo largo de todo el año. Estamos en plena campaña del Black Friday, estamos ya con las Navidades a la vuelta de la esquina. Nosotros siempre les decimos que en cualquier caso consuman de manera responsable, pero que si pueden consuman, porque eso ayuda y mucho, insisto, a nuestras pequeñas y medianas empresas. Y queremos saber cómo se está preparando, cómo vienen estas campañas tan importantes y cómo se están desarrollando en un área comercial fundamental en la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Por eso vamos a saludar a Carlos Betancourt en directo, que es el representante del presidente de la Asociación de Empresarios de la zona de Triana. Carlos, muy buenas noches, gracias por atendernos. Un placer, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y yo no sé si sabré responder todas las preguntas, pero ustedes disparen que vienen en el cargo, como bien han dicho. Bueno, para empezar un poco, saber, un poquito testar, ¿no? ¿Cómo están yendo las cosas? Estamos en plena campaña del Black Friday y ya las Navidades, como siempre, cada vez se adelantan más. ¿Cómo está haciendo esas campañas? ¿Cómo están yendo las ventas en los comercios de la zona de Triana? Esa es una buena pregunta. Si me permite, le voy a contestar tanto como presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, como también directivo de FECOBRANCA, que es la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria. Las ventas no van mal. Las ventas han ido decentemente bien, en el sentido de que no han decaído en relación al año pasado. Es verdad que este año hemos tenido muchos más costes y, por lo tanto, aunque el nivel de ventas se haya mantenido, los beneficios en la facturación, bueno, pues se mantienen a duras penas. Ha sido también un año donde hemos tenido que enfrentarnos con una nueva regulación del mercado de trabajo y, sin embargo, estamos muy ilusionados en lo que va a ser ahora la temporada de Navidad y, concretamente, en Triana damos el pistoletazo de salida y, además, totalmente en primicia para este medio, porque hoy por fin nos ha confirmado el ayuntamiento que vamos a poder realizar el evento este viernes a partir de las 7:30 de la tarde en la escultura que preside Zona Triana. Entonces ha sido una negociación bastante complicada con el ayuntamiento y que yo estaré encantado de revelar los detalles una vez hayamos pasado ese Rubicón y hayamos encendido la calle Triana tras el tradicional evento de encendido. Pero este año, digamos que, echémonos la culpa a las elecciones, se ha retrasado mucho, demasiado. Así que los equipos, no todos, pero algunos equipos en el Ayuntamiento de Las Palmas no estaban claramente preparados para un evento como es el encendido navideño
Y aunque nosotros deseábamos, y así también lo ha mencionado usted, adelantar como el año pasado el encendido al día 17, vamos a efectuarlo finalmente este día 24 a partir de las 7:30 de la tarde en la calle Mayor de Triana. Pero Carlos, es importante, oye, y emplazamos también a nuestros espectadores y espectadoras a que este viernes a las 7:30 acudan a ese evento que sin duda va a ser, pues sobre todo muy luminoso, pero muy vistoso y muy importante para esta zona comercial. Pero decía que el ayuntamiento no estaba preparado. A mí me gustaría un poquito ahondar en eso. ¿Por qué no estaba preparado para poder adelantar ese encendido, para poder adelantar esa campaña como ustedes, los comerciantes, le solicitaban? Hombre, la explicación técnica oficial que podemos transmitir es que los equipos no se habían podido conformar después de la reestructuración que supuso el cambio de áreas de gobierno. Hemos llegado hasta este viernes y estoy seguro que va a salir bastante bien, pero sin querer adelantarme, al encendido en sí, al evento de encendido, creo que vamos a coger el encendido del año que viene con renovadas ilusiones y espero que sin tanto estrés como los que hemos sufrido en Zona Triana y creo también que en alguna que otra concejalía por vernos casi sin luces a un mes del encendido. Bueno, esperamos que todo salga bien y sobre todo que se aprenda la lección también de los errores cometidos para que, insisto, a lo largo de los próximos años al final haya una mejor coordinación con los empresarios de la zona, que es lo que ustedes reclaman. Pero antes también decía algo que es muy importante y que evidentemente no solo está ocurriendo en Triana, está ocurriendo en general en la pequeña y mediana empresa de Canarias, y es que ha habido un aumento del coste de vida, no solo para todas las familias, no solo para los hogares, sino también evidentemente para las empresas, para la compra de productos básicos, de esas materias primas que ustedes necesitan, de esos productos que después acaban vendiendo. Claro, y usted decía que, claro, las ventas están bien, pero los beneficios han bajado porque, claro, al subir el coste de los productos, evidentemente el margen es menor. Y yo lo que le quiero preguntar es cómo están afrontando esta situación. ¿Ustedes han decidido subir los precios para paliar esa subida a su vez de los productos? ¿Reciben algún tipo de ayuda? ¿Han recibido algún tipo de compensación? También a raíz de que, por ejemplo, el Gobierno central ha subido, ha habido una reforma laboral, ha habido una subida, por ejemplo, del salario mínimo, ha habido, bueno, pues cambios, digamos, en nuestro modelo laboral. ¿Reciben algún tipo de ayuda? ¿Cómo han afrontado esta situación? Ustedes saben que tras la época de crisis pandémica, sí que se articularon una serie de ayudas. También saben de conocimiento, dominio común, que ha habido también una serie de ayudas para el transporte que se acabaron a los pocos meses. A partir de entonces, por parte de Cabildo, Gobierno Autónomo y municipios, en este caso de Las Palmas, se ha intentado invertir mucho en dinamización. También he de indicar que las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria y en general las de Canarias sufrimos mucho el tema de las elecciones, porque a título anecdótico les vengo a informar a todos los telespectadores que tanto Zona Triana como el resto de asociaciones que representan o que llevan las zonas comerciales abiertas, vinimos a cobrar la subvención del gobierno de Canarias para el año 2023 a finales de octubre. Como usted comprenderá, el tener que adelantar hasta finales de octubre el dinero para todo un año, pues nos hizo pasar un año con bastante estrés financiero. Por parte del Cabildo se adelantó un poquito el pago y vino a pagarse a finales de agosto, que también nos implicó, en este caso en Gran Canaria, pues poner de nuestro bolsillo literalmente el dinero que esperábamos que se pudiera recibir, que normalmente, si no hubiese sido año electoral, se recibe en marzo o abril, tanto por parte del Cabildo como muy tarde por parte del Gobierno de Canarias, en mayo, junio. Entonces se ha retrasado 3-4 meses. Y con esto quiero medio contestar la pregunta sobre cómo hemos podido campear este año, pero al mismo tiempo no le puedo engañar, es verdad que algunos bienes y servicios se han subido. Se han subido para intentar compensar lo que es una evidente, subida estratosférica. Depende de cómo le toque a cada uno el bolsillo, pero el IPC se ha vuelto muy loco y aunque es verdad que los precios de producción de energía y en general de suministros ha podido controlarse,
y es la verdad. Nos vemos con una inflación acumulada que además va a tener mucho reflejo en el stock que se va a acumular durante toda la campaña de Navidades y que va a afectar en algo a la campaña de rebajas de enero. Con ello quiero decir que se va a notar que procederemos a recomendar muy encarecidamente que se aprovechen los primeros días de rebaja, porque no va a haber de todas las tallas, no va a haber de todos los colores. Me gustaría decirle que no va a ser así, pero es que este año hemos sido, todas las zonas comerciales, muy cautas a la hora de aprovisionarnos en stock, por los motivos que le he dado, sobre todo por el aumento de costes y también por el problema que hemos tenido con el IPC. Está bien que lo advierta para que la gente, bueno, pues también, si puede, insisto, pues no deje pasar mucho esas rebajas si quiere conseguir esos productos que ha visto antes y que quiere conseguirlos a un mejor precio. Óscar. Sí, señor Bethencourt, ¿se han resuelto los problemas de inseguridad? Aquellos episodios de inseguridad que ustedes han venido denunciando en esta zona comercial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ha actuado el nuevo gobierno de Carolina Darias? ¿Llegaron a reunirse con ella, con la alcaldesa? No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la alcaldesa. Sí es verdad que nos hemos podido reunir con la comisaria, la inspectora en jefe del servicio municipal de la policía local. Nos hemos podido reunir hasta en 2 ocasiones con el concejal de seguridad. Nos hemos podido reunir hasta en 2 ocasiones con el concejal de limpieza. Con ello quiero decir que estamos un poco entristecidos, desencantados porque no hayamos podido a estas alturas todavía reunirnos con la alcaldesa, pero por parte de otros miembros del consistorio la reacción ha sido bastante buena. Tenemos que poner un pequeño paréntesis y ya hablaremos del gobierno, como decía Tipicol, después del encendido navideño, pero la interlocución, por ejemplo, con Concejalía de Distrito ha sido continua y sí, seguimos muy ilusionados en poder tener esa cita con nuestra alcaldesa. Los problemas de seguridad se han solventado en parte. Le ruego que entienda que si no tenemos con quién abordar este problema, pues difícilmente lo podemos transmitir. Y es verdad que hemos podido transmitírselo al concejal de seguridad, pero no hemos podido hacerle ver a la alcaldesa que son problemas que requieren también de su intervención. Se han podido solventar en parte. No quiero interrumpirle y extenderme mucho en este punto, pero seguimos sufriendo algunos problemas de inseguridad que no sufríamos hace 4 años. Porque para que la gente lo sepa concretamente y muy rápidamente, ¿qué ha estado ocurriendo? ¿Qué episodios han estado viviendo? ¿Qué hechos concretos han vivido ustedes que les han puesto nerviosos? Violencia. Lo que hemos vivido en zona Triana, al igual que lo han vivido los compañeros de la zona de Vegueta, y que era absolutamente inconcebible, son episodios puntuales de violencia que se han visto reflejados también en los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, y esto nunca había ocurrido en Triana. ¿Por qué? Multifactorial, pero todos sabemos que conviven en el mismo espacio diferentes necesidades. Por ejemplo, ¿tiene algo esto que ver con población flotante no residente? Pues tiene mucho que ver. Triana y Vegueta, perdone si me permite hablar también por los compañeros, recogemos a quien quiera con los brazos abiertos e intentamos darle una oportunidad, sin duda. Por ahí que no piensen que no vamos a hacer otra cosa sino colaborar. Pero la realidad, y a las estadísticas me remito, es que hemos visto episodios de violencia que no se habían dado jamás en la zona triana, ni en Vegueta tampoco. Y tengo que hablar de las dos porque son problemas muy generales y no puede hablarse de uno sin concebir el otro y viceversa. Ya, dígame una cosa, señor Bethencourt, usted que tiene mucha experiencia ya en el sector comercial, en este caso como representante de la zona comercial abierta de Triana, que ha estado luchando mucho, ha insistido, ha reivindicado al ayuntamiento por el bien del sector. Desde el punto de vista del sector comercial, vamos, que es importante en la arteria comercial de la ciudad, Vegueta, Triana, ¿ha notado cambios usted en lo que le compete a su responsabilidad, a su área, comercio? Pero que insisto que es importante para el resto de la ciudad. ¿Ha notado usted cambios entre el gobierno de Augusto
Augusto Hidalgo del PSOE y este gobierno de su compañera de partido, de Augusto Hidalgo me refiero, Carolina Darias, es decir, PSOE antes, PSOE ahora, o es el mismo, o son las mismas prácticas, la misma dejadez con el sector comercial? Dígame. Le ruego que me permite no refrendar la idea de dejadez, pero si se refiere a cambios sustanciales en la política comercial, no. Vale. Yo le tengo que decir que no hemos palpado grandes cambios, salvo, como le he comentado, una predisposición inmediata de muchos concejales, muchas concejalías, a ponerse en contacto con Zona Triana. Ahí sí le puedo confirmar que bueno, sí, hemos visto como el cambio ha propiciado esta mejor y más fluida comunicación. Sobre medidas concretas, no le puedo indicar que haya diferencia por ahora. Yo le preguntaba por eso, por la gestión de unos y otros, porque el sector comercial, bueno, primero que genera economía, en este caso en todo ese entorno del centro de la ciudad de Las Palmas, y porque también es importante el sector comercial que representa para el ocio y la dinamización, y entiendo que para el consistorio, para el ayuntamiento, eso es importante para la ciudad. Bueno, por lo menos debería serlo, Carlos. Nosotros nos tenemos que despedir, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer poder conocer un poco cuál es la realidad a día de hoy, sobre todo, insisto, con este periodo tan importante para ustedes que viene por delante, y también conocer pues esa posición que tiene el ayuntamiento. Ojalá que la nueva alcaldesa Carolina Darias, que yo sé que tiene una agenda muy complicada y que tiene muchos frentes abiertos, frentes que ha heredado también de su compañero, como decía Óscar Martín, Augusto Hidalgo, vaya pudiendo reunirse con todos esos colectivos que están tocando a su puerta, que ya son varios los que nos han llegado, bueno, pues comentarios en el sentido de que todavía no han podido sentarse con la alcaldesa. Al final, una alcaldesa no deja de ser una vecina más y tiene que estar a pie de calle, en este caso, con los problemas que tienen tanto los sectores sociales como los sectores económicos. De verdad, Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte para este Black Friday y para estas Navidades. Muchísimas gracias a ustedes, y por lo menos le puedo confirmar que contaremos con la alcaldesa en el encendido navideño. A ver si tiene 2 minutos y hablamos un poquito. Bueno, seguro que consigue esos 2 minutos. Este viernes a partir de las 7:30, una buena cita, en este caso con un evento, yo creo que además para toda la familia, como va a ser este encendido navideño en la zona comercial de Triana. Bueno, nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad y volvemos con muchos más asuntos. Recuerden que tenemos que hablarles del próximo telemaratón solidario. Hay novedades, será el día 21 de diciembre, de manera simultánea, en Gran Canaria, en el municipio de Galder y también en Tenerife, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Pero les vamos a hablar de algo que también, por desgracia, es tradición cada vez que llegan las Navidades, y es cómo se disparan los precios de los vuelos entre Canarias y la península. Bueno, todo eso será después de la publicidad. Bueno, continuamos en directo en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al día, y como les decía, hay tradiciones que a veces es mejor que no lleguen con las fiestas navideñas, y es, por ejemplo, la subida de precios que protagonizan las principales aerolíneas en los vuelos que conectan la península con Canarias. Esto, que bueno, al final se puede explicar dentro de la oferta y la demanda, tiene muchísimas claves detrás y sobre todo historias muy tristes, la de esos canarios y canarias que al final no pueden viajar, no pueden venir a su tierra para estar con su familia, porque entre otras cosas, bueno, sobre todo aquellas personas que no disponen del descuento de residentes porque han hecho las cosas bien y han decidido empadronarse en su lugar de residencia actual, que está en la península, bueno, pues se encuentran con esos obstáculos para poder ver a sus familiares. La verdad que es una situación muy compleja. Hoy en el periódico El Día se publicaba este periódico El Día en la provincia, este magnífico reportaje que realizaba Clara Morel, en el que habla de que volar a Canarias en Navidad es 6 veces más caro que el resto del año. Lo cierto es que ya viajar entre Madrid y las islas cuesta en torno a 200 euros el trayecto en los días claves de las fiestas. Hoy, si los vamos a comprar hoy, claro, si los vamos a comprar todavía más adelante, evidentemente esos precios seguirán subiendo, como ocurre en el caso de Barcelona, donde ya las cifras o los precios se disparan hasta los 300 euros. Nosotros queremos hablar con un colectivo que lleva muchísimo tiempo denunciando y sobre todo pidiendo especialmente que se haga una declaración de obligación de servicio público en esos vuelos que permitiría, por ejemplo, fijar un precio máximo. Es una de sus muchas reivindicaciones. Esto se ha debatido también en el Parlamento de Canarias, se ha debatido en los medios de comunicación muchas veces, pero la realidad es que pasan los años y no ha habido todavía una medida certera más allá
de ese descuento a residente que se ha llevado hasta el 75%, pero que evidentemente no soluciona la raíz de este problema. Por eso vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a Miguel Ángel Díaz Vilela, que es uno de los portavoces de la Asociación Canarios Sin Alas. Miguel, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarnos, como siempre. Entiendo que no les ha cogido por sorpresa de nuevo que llegadas a esta fecha se disparen los precios de las aerolíneas. No, es lo habitual, es lo habitual. Hoy el reportaje que ha salido en la prensa escrita al que has hecho referencia habla de que los precios se han multiplicado por 6, ¿no? En las fechas clave, en los días clave de las fiestas navideñas. Lo cierto es que si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, antes de que el descuento de residente aumentara al 75%, y comparamos los precios actuales de las fiestas navideñas con un billete normal de aquella época anterior, podríamos hablar de que se han multiplicado por 9 o más. Es decir, la aplicación del descuento del 75% sin la segunda parte que llevaba ese descuento, que era limitar el precio máximo, ha supuesto que las compañías aéreas hayan subido muchísimo más los precios de lo que podían haberlos subido, de haberlos limitado en ese momento. Por tanto, de cara sobre todo evidentemente al que es residente, puede que pueda notar en algunos momentos ese aumento del descuento, pero entiendo que más o menos se ha paliado con la subida de precios que han hecho las propias aerolíneas. Al final, bueno, pues lo comido por lo servido, como se quiere decir, como se suele decir. Pero claro, Miguel Ángel, ¿qué pasa con el que no es residente? Porque ese sí que ha notado ese incremento, claro, como dices tú, hasta casi en 9 veces más de lo que pagaba anteriormente. Yo decía al principio que, porque conozco algún caso de gente que no puede venir a Canarias en esas fechas. ¿Esto es lo habitual? ¿Es habitual que haya personas que se queden sin volar por culpa de los precios? Es lo más normal. Mira, lamentablemente en estos días hemos vivido el fallecimiento del padre de una compañera de la asociación que no pudo venir a despedir a su padre y que pagó el billete a lo que le pidieron para comprarlo de un día para otro, porque es un caso extremo. Estos casos extremos ocurren y ocurren con mucha más frecuencia de la que la gente suele creer, ¿no? Más allá de eso, familias de 4 o 5 miembros que ni se plantean venir a Canarias. Tenemos un compañero en la asociación que tiene 3 hijos, son 5 en total, que sus hijos no tienen ningún arraigo con la tierra de su padre, ninguno. Apenas conocen Canarias. Apenas han estado aquí, si no recuerdo mal, creo que 1 o 2 veces, y ya todos tienen más de 10 años. O sea que te puedes imaginar el tiempo que esa familia lleva sin venir a su casa, ¿no? Claro, que no es una cuestión de ir de vacaciones, es volver a casa. Es una clave lo que decías, Miguel Ángel, porque claro, al final hay cosas en la vida, como ocurre con la sanidad y con cosas en las que no se puede esperar. A veces el que puede paga. Paga, pues, por ejemplo, en el caso de la compañera que nos decías, es que si no pagaba esas cuantías no podría haber estado aquí para despedir a su padre. Al final hay situaciones extremas que obligan a pagar. Eso también es injusto porque eso toca mucho el bolsillo de muchos canarios y canarias que están buscándose la vida en la península en un momento de mucha inflación, de subida de precios, de subida del coste de la vida, y se encuentran con esta situación. Hay algo, como decía al principio, lo que ustedes insisten. Oye, vamos a declarar esto de servicio público. Vamos a que se consiga esa declaración de obligación de esa OSP, ¿no? Obligación de servicio público que permita fijar un precio máximo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué impide que algo con lo que, por lo menos de cara a la galería, todos los políticos parecen tener sensibilidad, después en la práctica no se consuma? A mí me encantaría que tú le hicieras esa pregunta a los responsables políticos de este asunto, ¿no? Al consejero de Transporte, al nuevo ministro de Transporte, se me acaba de ir el nombre, y eso que lo han presentado ayer. Pero quiero decir que son ellos quienes tienen que responder a estas preguntas, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro, es la única solución para contener los precios es declarar la obligación de servicio público. La única, no hay otra herramienta posible. Y además lo tenemos todo a favor para que eso ocurra. Es decir, somos región ultraperiférica, estoy seguro de que en Bruselas no iban a poner mayor problema en que esa situación se diera, ¿no? Y después está la otra parte, nos dicen, no, es que el mercado se autorregula, con la oferta, la demanda, la competencia. Sí, está muy bien, pero es que eso está muy bien, eso está funcionando muy bien en Renfe ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en el transporte ferroviario en la península. En las líneas de alta velocidad, pues ya tienen varias compañías independientes que operan las mismas líneas, hay una batalla de precios y se están consiguiendo billetes muy baratos para las fechas navideñas para viajar
pues de Sevilla a Barcelona, de Madrid a Barcelona, de Madrid a Sevilla, de Valencia a Madrid, etcétera, todas las rutas que hace la alta velocidad, ¿no? La alta velocidad tiene una obligación de servicio público abierta, es decir, que la pueden operar más de una compañía. Las que quieran operarla, la operan. Igual que funciona en la obligación de servicio público de los vuelos y los barcos entre islas, ¿no? Son obligaciones de servicio público abiertas que ahora mismo operan 2 compañías, pero que en ocasiones han operado hasta 3. Nosotros tenemos el problema de que las compañías aéreas que operan entre Canarias y la península son una que se llama Iberia. Iberia tiene Iberia Express, Vueling, Air Europa y Air Europa Express. Esas 4 compañías pertenecen al mismo grupo, es decir, no compiten entre sí. Creo que no sé si hay 1 o 2 compañías independientes, como sea Ryanair, por ejemplo, que operan, pero solamente desde los grandes aeropuertos de la península con los grandes aeropuertos de Canarias. Es decir, en líneas, en trayectos muy limitados. Si no se le pone una obligación de servicio público a absolutamente todos los trayectos entre Canarias y la península, tendremos esta situación para siempre. Miguel, ustedes llevan, yo recuerdo que llevan años luchando por esto que consideran justo, porque como decían, bueno, pues habrá familias, habrá gente, has dado ejemplos concretos que no pueden asumir económicamente este asunto. Yo entiendo que por un lado estarán planteando otras opciones, han planteado, por ejemplo, digo yo, algunos residentes con empleo, con trabajo en Madrid, a las empresas pedir realizar esas funciones, el teletrabajo para poder venir a Canarias, en este caso, y poder adelantar los viajes, en este caso expresamente en épocas como la Navidad. Han planteado esa posibilidad como opción, digo, porque por otro lado, sabiendo además que llevan años luchando con los políticos canarios, entiendo que a día de hoy se sienten defraudados y engañados por los representantes en la materia en esta comunidad autónoma en Canarias, ¿no?, a la hora de establecer ese servicio público. Vamos por partes. Respecto a lo primero que me planteas, está bien para una persona soltera o para una pareja sin hijos. Está bien, se puede plantear una pareja sin hijos o una persona soltera el pedir teletrabajo y venirse antes y volver después o lo que sea para conseguir billetes más baratos. Pero es que estamos hablando de familias con niños escolarizados. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos a los niños del colegio 10 días antes, tienen que perder clase? Es una situación complicada y no todos los trabajos permiten teletrabajo. Entonces, la solución que hay que buscar tiene que ser una solución general, una solución que satisfaga a todo el mundo. No puede ser ir poniendo parches, pues mira, yo sí puedo, sí, pero se nos están quedando muchísima gente atrás que no puede pedir teletrabajo, ¿no? O que no está en esa circunstancia. Y respecto a la segunda parte de lo que me estabas comentando, bueno, yo he sido muy vehemente hablando de nuestros políticos, ¿no? Mucho. Ahora mismo tenemos cierta esperanza en que por fin se empiece a ver la luz al final del túnel. Cristina Valido ya hablaba el otro día en el debate de investidura de Pedro Sánchez, hablaba ya de este tema y hablaba claramente de que había que limitar los precios y de que había que estudiar la implantación de la obligación de servicio público. Ella misma, en una reunión que mantuvimos antes de las últimas elecciones, nos aseguró que se iba a implicar en lo necesario para que por fin se pusiera en marcha la prueba piloto que nos habían prometido entre Lanzarote y Madrid, que es una prueba piloto en la que nosotros tenemos depositadas muchísimas esperanzas, porque sabemos que en cuanto que la pongan en marcha se van a dar cuenta de qué es la solución. Se van a dar cuenta de que esa prueba piloto va a funcionar y va a ser cuestión de tiempo, poco, que se implante en el resto de trayectos entre el resto de islas con el resto de aeropuertos peninsulares. Pero hace falta un compromiso mayor, hace falta. Hasta ahora hemos tenido la sensación de que, bueno, que todo eran buenas palabras, pero que realmente nadie le quería poner el cascabel al gato, ¿no? Que los políticos, y no quiero personalizar, sino en general, parecía que estaban actuando de una forma cortoplacista. Es decir, yo voy a estar 4 años aquí y tengo que intentar por todos los medios mantenerme estos 4 años y si puede ser que me vuelvan a votar para seguir aquí. No voy a tomar medidas ni a implicarme en cosas que puedan ser en cierto modo impopulares o que puedan molestar a gente que me mueva la silla. Es la sensación que hemos tenido, ¿no? Es una sensación que llevamos viviendo desde hace 6 años.
Pero insisto, yo ahora prefiero ser optimista y moderado y esperar a ver si se cumplen las promesas que nos han hecho y si se cumple. Ay, qué pena, hemos perdido a Miguel Ángel. A ver si lo recuperamos. Ya te recuperamos, Miguel Ángel. Sí, me di cuenta. Dice que vas a continuar con ese optimismo moderado y bueno, entiendo que a confiar, que es algo que usted, paciencia y confianza, yo creo que les ha sobrado a lo largo de todos estos años, porque mira que se han llevado decepciones, supongo, y frustraciones, como bien hablabas, esa sensación que tenían, ¿no? Sí, hasta ahora nunca hemos visto plasmado en negro sobre blanco ninguna de nuestras propuestas en ninguno de los programas de ninguno de los partidos políticos que se han comprometido con nosotros públicamente a sacar esto acá adelante, ¿no? Es la primera vez que en el Parlamento Nacional una diputada canaria habla abiertamente de esta situación, que ha sido Cristina Valido. Bien por ella. Espero que no se quede solo en esa intervención y que realmente lo tenga firmado y que sea parte de la famosa agenda canaria de la que no conocemos muy bien el contenido real, ¿no? O por lo menos yo no lo conozco del todo bien. Muchos de nosotros, y eso que nos dedicamos al mundo de la información, es verdad que ha habido grandes titulares, grandes compromisos, pero también suponemos que tiene que haber una letra pequeña y cuestiones del día a día. Nosotros, por nuestra parte, además de darle las gracias, o darte las gracias, Miguel Ángel, por habernos atendido, nos vamos a apuntar eso de preguntar a todos los políticos responsables. La verdad es que tenemos ya una lista de cosas que siempre preguntamos a los políticos porque son cosas que siempre se reclaman, problemas que todos conocemos, que todos reconocemos, pero que nunca se solucionan. Y este, por desgracia, ya está empezando a ser uno de ellos, ¿no? Uno de esos problemas que sabemos que siempre llegan, que siempre ocurren, pero al que, como bien decías antes, nadie le pone el cascabel al gato. Ojalá que este paso que ha dado Cristina Valido y este contexto político en el que Coalición Canaria y el Partido Socialista parece que empiezan a entenderse, se refleje también, bueno, en ese paso que tiene que dar sin duda el gobierno central. De verdad, Miguel Ángel, muchas gracias y ánimo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros y por darnos este ratito de voz, ¿verdad? Sí, seguiremos muy pendientes, Óscar. Sin duda un tema que siempre que llega a esta época, y sobre todo Semana Santa, las épocas vacacionales, verano, sí, es recurrente, pero es que es verdad, o sea, cuánta gente, lo decía él, ¿no? El caso de esta compañera que tuvo que pagar unos precios elevadísimos porque de un día para otro tiene que sacarse un billete de avión ante una emergencia, una situación crítica, en este caso el fallecimiento de su padre. O sea, tiene que haber tantas historias tan duras detrás de esta realidad. Desde luego, y además muchas historias, muchos familiares, sobre todo familias completas, como decía Miguel, que en este caso, bueno, pues no pueden asumir económicamente venir en fiestas como la Navidad, Semana Santa o el caso tan tremendo, demoledor que acaba de avanzar, ¿no? Que una joven muere su padre y no puede venir al sepelio a despedir a su padre, porque hay que decir que hay además en el territorio peninsular, en Madrid, en Barcelona, concretamente donde están los precios más caros, hay una amplia comunidad de canarios que fueron allí a estudiar y que se han quedado a trabajar o que simplemente, bueno, se han ido allí en busca de un puesto de trabajo y, bueno, pues han emprendido un camino donde además también, bueno, pues han hecho una familia que, insisto, muchos de ellos, muchas familias no tienen esos recursos económicos con esos precios tan elevados. Y yo, bueno, espero que tome nota, confiamos en este caso el trabajo que pueda hacer o el compromiso que pueda adquirir en este sentido, porque es un colectivo amplio que lleva muchos años batallando, como ha confirmado el propio Miguel, a la propia diputada nacional, que es muy activa en este caso, parece que tiene mucho empeño en reclamar lo que considera justo para esta comunidad autónoma, que es la tinerfeña Cristina Valido. Pero esto es un papel que le corresponde al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias. Hay que recordar que este colectivo lleva, como digo, muchos años batallando. La época de Paulino Rivero como presidente, su consejero Juan Ramón Hernández Gómez, consejero de Transporte en aquella época. En el Gobierno de Clavijo hay que poner nombres y apellidos. Pablo Rodríguez, consejero de Transportes de la Comunidad Autónoma. Es fundamental el papel de los responsables de transporte en la Comunidad Autónoma. En el Gobierno de Torres, Sebastián Franquis, consejero de Transporte del Gobierno. Y ahora de nuevo el que fue consejero con Fernando Clavijo, el propio Pablo Rodríguez, consejero de Transportes de Coalición Canaria. Por tanto, importante el enlace que pueda hacer Canarias con Pablo Rodríguez, su compañera de partido Cristina Valido y en este caso el Gobierno de España con el recién elegido Óscar Puente, exalcalde de Valladolid. Bueno, vamos a ver si de verdad nosotros, ya digo, nos vamos a apuntar a esa tarea de tener que preguntarles y de insistir. Parece que con ese proyecto piloto esto va a poder avanzar, bueno,
esperemos que así sea. Nosotros vamos a seguir avanzando en el programa y hablando de problemas que se repiten históricamente, hoy hemos vuelto a conocer los terribles datos de las listas de espera. Después de una época en la que Canarias parecía que se había recuperado un poco, eso sí, siempre en el vagón de cola, bueno, hoy hemos visto este titular en prácticamente todos los medios de comunicación. Lo rescatamos del periódico La Provincia. Los canarios tardan 1 mes y medio más en operarse que el resto de españoles. 9 de cada 10 isleños tardan más de 2 meses en ver al especialista. Somos los canarios los que más esperamos para las cirugías de cadera, por ejemplo, 193 días de media. Los canarios, en general, Óscar, sí, somos los que más esperamos por una operación quirúrgica en España. Estamos hablando de datos que conocíamos ayer, datos del Ministerio de Sanidad, en este caso del Gobierno de España. Listas de espera, es el drama de la lista de espera, lo venimos contando durante los últimos años. Hay unos datos que son demoledores y es el reflejo, insisto, de la mala gestión y planificación de esta comunidad autónoma, porque como saben ustedes, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Canarias, el dato, con 36.395 pacientes, que tiene, como decía David, la mayor tasa de demoras, con más de 6 meses, es decir, el 26,9%. Encabeza la espera para la consulta de un especialista con 123 días. Por cierto, ese hospital del que presumimos que está obsoleto y que tiene un déficit, una deuda pendiente para una remodelación profunda, el famoso Hospital Universitario de Canarias, instalado, ubicado en la isla de Tenerife, según los datos del Ministerio de Sanidad, es el centro con más pacientes en lista de espera. 11.738, de los cuales el 35% lleva más de 6 meses, según el Ministerio de Sanidad. Una buena papeleta, una buena responsabilidad al nuevo gerente del Hospital Universitario de Canarias. Yo esta tarde, por cierto, he tanteado, he hablado con sindicatos. Concretamente, esta tarde en la radio tuve la oportunidad de mantener una conversación telefónica, radiofónica, con Levi Cabrera, que en este caso facultativo, es el secretario general del sindicato médico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Achaca las listas de espera, como hemos contado, al déficit en infraestructura y en este caso a recursos humanos. Ha venido a señalar que bueno, se siguen incrementando estas listas de espera, primero por la falta de camas, por la falta de infraestructuras, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Canarias. Por cierto, me habla de los hospitales de tercer grado, en este caso, en Canarias, que parece ser que hay 700 personas a día de hoy ocupando una cama. 700 personas, en este caso en los hospitales. Una cifra que va en incremento. Claro, que va en incremento, y eso es un problema que parece ser que trata de desbloquear, en este caso, la Consejería de Sanidad. Ya saben, pues las políticas sociosanitarias para tratar de buscar una solución y desbloquear estas camas que, insisto, provocan un aumento de las listas de espera y colapso en los servicios de urgencias. También, bueno, históricamente, la falta de especialistas que hay en esta comunidad autónoma, y me hablaba concretamente la isla de Tenerife, achacaba también las listas de espera concretamente en la isla de Tenerife a la falta de servicio, a la falta de impulso, a la falta de rigor sanitario que ha venido padeciendo el Hospital del Sur de Tenerife y el Hospital del Norte de Tenerife. Ya saben ustedes, además, también la falta de personal. Me apuntaba Levi Cabrera, lo que nosotros hemos venido apuntando. La marcha del turismo sanitario, la marcha de profesionales sanitarios a otros territorios, turismo profesional sanitario, mejor dicho. ¿Por qué? Porque evidentemente están sufriendo una precariedad laboral sin precedentes en esta comunidad autónoma. Esperemos que con el plan de choque anunciado por Esther Monzón, la consejera de Sanidad, y del Servicio Canario de Salud, en este caso Carlos Gustavo Díaz, de proceder a intervenciones quirúrgicas en horario de tarde y durante los fines de semana, por lo menos hay una mejoría, intenten que haya una mejoría en las listas de espera, que sigue siendo un drama sanitario. Pero al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay más personal, va a ser muy difícil que se puedan llevar a cabo. Bueno, no hay cama, no hay infraestructura y no hay especialistas, pues ya me contarás. Fuera del horario habitual, obviamente. Bueno, nosotros continuamos, y antes de hablar de ese telemaratón solidario, la fecha más importante, sin duda alguna, para esta casa en los próximos meses y sin duda alguna a lo largo del año, llevamos ya muchísimos episodios ya de telemaratones solidarios. Hoy nos encontrábamos en el Parlamento de Canarias, bueno, ayer mejor dicho, y hoy con este titular, vamos a ver el titular de Diario de Aviso. Canarias ante el reto de dejar de liderar el desperdicio alimentario. En España, los últimos datos apuntan a que 1.300 millones de kilos se tiran a la basura, con Canarias en el segundo lugar regional, solo por detrás
de Andalucía. Este asunto que llevaba al Parlamento de Canarias el portavoz de Nueva Canarias, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, y en el que el propio consejero de Agricultura, al que hoy hemos visto también hablando de esa situación crítica que viven los agricultores palmeros, reconocía que evidentemente es un grave problema que tenemos, el desperdicio alimentario, esos alimentos que se acaban tirando a la basura a pesar de estar en buen estado. Parece ser que hay consenso en poner en marcha un plan de actuación e intentar solucionar todo esto, pero es que es verdad que es algo que puede sorprender muchísimo y de hecho evidentemente es un síntoma de cómo funciona este sistema. Tenemos una sociedad en la que se tiran muchos kilos de comida en buen estado a la basura mientras hay muchas familias que pasan hambre. Y esto es una realidad incontestable que está ocurriendo en España en general, pero en Canarias en particular. Por eso, por cosas como esta, pero no solo por esto, sino por otros muchísimos motivos, es fundamental el telemaratón solidario que va a tener lugar el próximo 21 de diciembre de manera simultánea, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pero también con puntos de recogida en otras islas. Lo cierto es que Gáldar y Santa Cruz de Tenerife serán los protagonistas principales con esas galas del telemaratón solidario, insisto, que van a llegar a todos los rincones de Canarias y que van a ser fundamentales para poder ayudar a cerca de 40.000 personas que en estos momentos se encuentran en pobreza severa. Así nos lo han hecho saber los bancos de alimentos, así nos lo han hecho saber muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con los bancos de alimentos y que son los que entregan esas ayudas directamente a las familias vulnerables de Canarias. Necesitan el telemaratón solidario. Esta sí que es una tradición que, por desgracia, no debería existir, pero que esperan con brazos abiertos muchísimos colectivos cuando llegan las Navidades, y nuestros compañeros de informativos así les han anunciado hoy la celebración de un nuevo telemaratón solidario. Mírame Televisión vuelve a convocar a los canarios para su tradicional telemaratón solidario que se celebrará el próximo 21 de diciembre de forma simultánea en las dos islas capitalinas, concretamente en la ciudad de Gáldar y en Santa Cruz de Tenerife, y tendrá puntos de recogida en todo el archipiélago. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de los dos bancos de alimentos de Canarias y Televisión Española, se propone movilizar una vez más a la sociedad de las islas para ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza a través de 228 entidades y organizaciones no gubernamentales. El telemaratón, que nació durante la crisis de 2008 en respuesta a la situación límite que vivían los canarios, lleva más de 12 años apelando a la generosidad de los isleños para ayudar a los más vulnerables, porque la pobreza crónica se mantiene en las islas. De hecho, el 36% de la población, es decir, 780.000 personas, de los que 377.000 son niños, niñas y adolescentes, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Además, Canarias tiene una renta media de 10.116 euros al año, la menor de todo el estado, y es la comunidad autónoma en la que más se ha encarecido la cesta de la compra en el último año, con una subida del 12%. Los datos son abrumadores y explican por sí solos la necesidad y la urgencia de la solidaridad. Como en ocasiones anteriores, la iniciativa de la Televisión Autonómica de las Islas Canarias solicita la donación de alimentos no perecederos, alimentos y productos básicos para bebé, ropa, calzado, juguete nuevo, artículos de higiene personal y ayuda para las protectoras de animales. La organización del telemaratón solidario habilitará puntos de recogida autorizados para facilitar que la ciudadanía pueda aportar sus donaciones. La web www.mirametv.com, las redes sociales del grupo y la programación especial de la cadena irán actualizando cada día el listado de dichos puntos autorizados. La cadena pone a disposición de todos los colectivos, empresas y entidades que quieran convertirse en puntos de recogida el número de teléfono 691 62 57 97 y el correo telemaratón@mirametv.com como vía para sumarse a la mayor iniciativa solidaria de Canarias. En estos 12 años, más de 70.000 personas han participado en desfiles, cabalgatas, conciertos y donaciones del telemaratón solidario, que ha protagonizado más de 190 horas de emisión en directo. Ahí estaba esa pieza muy completa sobre la información del telemaratón solidario. Lo cierto es que vamos a seguir informándoles en todos nuestros programas habituales de esta casa. Tienen también todos esos datos en nuestra web, en mirametv.com.
Las cifras del telemaratón solidario que han visto hablan por sí solas, pero el telemaratón es algo más que datos, es algo más que números. Es la movilización social de muchas familias en Canarias, de muchos colectivos, de los que tienen poco para ayudar a los que tienen aún menos. Es la movilización de empresas y de, sobre todo, asociaciones que trabajan de manera desinteresada para lograr que muchas familias tengan un alimento mínimo, un alimento decente, una manta, productos de higiene, para ayudar también a las protectoras animales. ¿Saben la de problemas que tienen las protectoras animales o que han tenido a raíz del último incendio que arrasó gran parte de Tenerife? Como por ejemplo un colectivo como ADEPAC tuvo que trasladar en 2 ocasiones a todos los perros que tienen en sus instalaciones, magníficas instalaciones por cierto en el municipio del Sausal. ¿Saben la de problemas que tienen muchos centros sociosanitarios que no tienen, lo hemos contado aquí, el material de primera necesidad básico para ayudar a nuestras personas mayores? ¿Y saben lo difícil que es que lleguen a los bancos de alimentos? Es fácil al final que llegue pues, un paquete de arroz, un paquete de lentejas, esto es lo habitual. Pero después hay otros productos, por ejemplo, la comida para los bebés, que es casi imposible conseguir en los bancos de alimentos. Por eso es fundamental esta iniciativa, porque visibiliza todos esos problemas, todas esas carencias y le da solución. Ojalá no tuviera que existir el telemaratón solidario, lo hemos dicho muchísimas veces, pero ahí están las cifras. 36% de la población en riesgo de pobreza, una pobreza cronificada. Y ante una pobreza cronificada tiene que haber soluciones inmediatas, Óscar, como las que ha venido aportando a lo largo de 12 años el telemaratón solidario. Yo creo que además, yo creo que no hay que hablar mucho con ese dato, es decir, ese dato lo dice todo, más del 36% de la población canaria en pobreza y en exclusión social, y dentro de ese mapa social de esta comunidad autónoma hay un importante número de niñas y niñas que conviven con sus familias, que tienen dificultades para salir adelante. A mí ese dato, es decir, que UNICEF lo lleva denunciando durante mucho tiempo, niños y niñas en Canarias, a mí ese dato me aterra, me parece demoledor, y es un dato real que se sufre en Canarias. Yo creo que es la mejor noticia que podemos contar, y más a las puertas de una Navidad, que el 21 de diciembre, como ya han venido anunciando, bueno, pues Canarias va a vivir de cerca este telemaratón solidario, y porque además, un año más, las organizaciones sociales, las ONG lo han estado pidiendo a gritos, porque son verdaderamente el termómetro de las familias en esta comunidad autónoma, y porque además también las organizaciones ubicadas en cada isla o en cada provincia vienen alertando, vienen denunciando el progresivo aumento de datos, repito, de dificultades económicas, de pobreza severa o de familias que están en riesgo de exclusión social. Por eso digo que en este caso es la mejor noticia que podemos contar el 21 de diciembre y iremos contando novedades, David, y desde luego yo estoy convencido que, bueno, esta es una noticia importante para la sociedad canaria. ¿Por qué? Porque además también la sociedad canaria, el resto de la sociedad canaria, que bueno, que ve directamente como otra parte de esta comunidad autónoma está sufriendo, ha demostrado ya en los últimos años que es tremendamente solidaria. Y estoy convencido, porque repito, así lo ha demostrado, que la sociedad canaria va a arrimar el hombro, va a apoyar, va a trasladar ese cariño a esta otra parte de la sociedad más débil que está sufriendo, y estoy convencido que, insisto, va a cumplir con las expectativas el 21 de diciembre, pero ya iremos contando novedades. Sí, iremos contando novedades. En los próximos días les diremos, por ejemplo, les descubriremos cuáles van a ser los lugares exactos donde se va a celebrar esta iniciativa, tanto en la ciudad de Gáldar como en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde va a estar el telemaratón solidario en Gran Canaria y en Tenerife, pero dónde van a ser esos puntos de recogida a lo largo de las 8 islas que vamos a tener en Mírame Televisión. Bueno, es muy importante que ustedes, si quieren participar, si quieren colaborar, si quieren incluso que su negocio sea un punto de recogida, entre otras muchas cuestiones, pueden llamar a ese teléfono que están viendo en pantalla, pueden enviarnos un correo también a ese correo especial habilitado para esta iniciativa. Nosotros tenemos muchísima ilusión, estamos convencidos de que va a salir muy bien. El director de esta casa, Manuel Artiles, está muy ilusionado, está trabajando duramente para que todo el telemaratón salga bien. La verdad es que ustedes, y es normal, no conocen todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo les hablaba antes de los colectivos, de las diferentes organizaciones que trabajan, más de 200 organizaciones que trabajan con el Banco de Alimentos, y de los voluntarios, porque los voluntarios, que es algo que no se suele resaltar mucho, son fundamentales en toda esta situación, en todo este tipo de eventos. Y hay ONGs que ya nos están comentando que están teniendo problemas
para obtener voluntarios, para obtener personas que al final dediquen su tiempo, y es normal ante esta situación tan complicada. Normalmente al final las personas que hacen de voluntarios suelen ser incluso personas que alguna vez han tenido que ir a estas organizaciones, que han sido usuarios de estas organizaciones y que al ver la cruda realidad, al pasar por esa cruda realidad, al final tienen una mayor dosis de sensibilidad y acaban colaborando con estas organizaciones. Hacen falta voluntarios, pero es que detrás de esta iniciativa también está pues, el equipo de Televisión Española en Canarias, el equipo de los bancos de alimentos y un montón de gente de esta casa, de esta familia, de Mírame Televisión, que se vuelca con la iniciativa y que ustedes, insisto, ignoran la cantidad de horas que dedican, incluso de noche sin dormir, para que todo salga bien este año, el 21 de diciembre. Óscar, de verdad, sí. Yo no es por insistir, porque vamos a seguir machacando con este asunto en todos los programas, porque es que no queda otra, porque es que es importante, porque además la sociedad canaria lo necesita, porque ojalá que no tuviéramos, yo no me canso de repetirlo, no tuviéramos que hacer un telemaratón solidario, pero a día de hoy es la mayor iniciativa solidaria que hay en Canarias, y de su funcionamiento ya dependen muchas organizaciones que lo ven pues como una tradición necesaria. Porque yo decía que el termómetro, los datos reales de la pobreza o de la exclusión o de las dificultades para llegar a fin de mes lo mueven las organizaciones sociales, las ONG, y son las ONG que impiden, bueno, como decías, en este caso a Mírame Televisión históricamente, que sea el vehículo, ¿no? De esa realidad social para tratar de llegar a las familias y por tanto formar parte de esta gran estructura, porque esto es una estructura muy amplia, muy difícil de reorganizar, entiendo yo, pero que al final se convierten unos por un lado y otros por otro en ese vehículo para transmitir la felicidad navideña, que es el apoyo de la sociedad canaria a las personas que más lo necesitan. Yo antes hablaba de niños y niñas que me aterran, pero los perfiles son los que son, es decir, los perfiles son muchas personas mayores, la soledad, muchas personas mayores que viven solas, que están sufriendo la pobreza se esas dificultades. Con las personas más vulnerables. Sin lugar a dudas. Luego, muchas mujeres en Canarias que viven con sus hijos, que están atravesando un momento muy difícil, jóvenes, muchos jóvenes, y en definitiva, personas que tienen un trabajo precario, que su salario es muy bajo, pero que atraviesa en su casa y en silencio momentos muy, pero que muy duros. Bueno, momentos muy duros. Eso será, insisto, de hoy en un mes, el 21 de diciembre, la nueva edición del Telemaratón Solidario. Pero mañana, 22 de noviembre, es una fecha importante también para esta casa y tiene que ver mucho también con el Telemaratón Solidario, porque arranca de nuevo el programa de Manuel Artiles en directo a partir de las 10 de la noche, al frente, con nuestro director Manuel Artiles al frente de ese programa, de ese magazine nocturno que va a recoger cuestiones de actualidad, entretenimiento, diversión y sobre todo también mucha información en torno a esta iniciativa del Telemaratón Solidario. Ya había muchas ganas de que Manuel Artiles volviera a su espacio o a su zona, si me lo permiten, su zona de confort, donde más cómodo se encuentra. La verdad es que nosotros le echamos de menos mucho. en esta mesa, sobre todo los martes. Esperemos que nos invite, ¿no? Se comprometió que nos iba a invitar a algún programa, Eso te iba a decir. Yo te quería preguntar, Óscar, que nosotros en cualquier caso ya hemos cogido nuestro ticket, tenemos nuestro número y algún miércoles estaremos también en ese plató, ese magnífico plató. Por cierto, felicidades también a toda la gente que ha hecho posible ese magnífico plató que se va a estrenar mañana, nuevo plató renovado y que de verdad es una auténtica pasada, no se lo pueden perder en el programa de Manuel Artiles. Óscar, la verdad es que estamos muy ilusionados, pero insisto, nosotros ya hemos cogido número y queremos estar ahí. Sí, el plató, como decías, es espectacular y está ya casi terminado y él se comprometió en que algún que otro programa, yo creo que algunos cuantos, nos va a invitar para contar la actualidad y contar algunos asuntos bueno, pues que de relevancia para la sociedad canaria, que vayan siendo actualidad durante toda la semana. Y como sabemos que Manuel Artiles en este momento nos está viendo hasta finalizar el programa, aprovechamos para decirle que no se olvide en llamarnos y que nosotros estamos dispuestos a formar parte de ese programa, que estoy convencido que va a tener un éxito tremendo como siempre. La verdad es que Manuel Artiles es el primero que se engancha a este programa y el último que se va. Y yo creo que es verdad, porque al final uno puede decir, oye, yo les veo, pero después no sabe si nos veo o no, porque cada vez que acabamos el programa a los dos nos manda un mensaje. Seguramente nos llegará una llamada ahora en WhatsApp para decir que cuenta con nosotros. Efectivamente. Y que vamos a estar con él. Y comenta con nosotros los programas. Al final yo sé que a él le gustaría estar aquí, pero al final son muchas las responsabilidades. Y ojo, porque también en algún que otro programa nos va a sorprender y estará con nosotros sentados aquí Manuel Artiles. Algún martes tiene que estar aquí, porque habrá asuntos que además requieran de esa opinión tan importante y que tanto llega a la sociedad canaria como es la opinión de nuestro director Manuel Artiles. Óscar Martín, muchas gracias. Otro martes más. Nos vemos el jueves, eso sí, con más repaso de la actualidad, y mañana no nos perdemos el programa Manuel Artiles. Muchísimas gracias, David. Muy buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches. Nos despedimos. Le dejamos ya con toda la programación habitual. Insisto, mañana a las 10 de la noche se reestrena el programa de Manuel Artiles. Ustedes no se lo pueden perder, pero antes, a las 9,
estará con nosotros. Hoy hemos hablado también de nuevo de recortes presupuestarios. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, para hablar de esa delicada situación que atraviesan las dos universidades públicas canarias y que no va a recibir la respuesta necesaria en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Eso será a las 9. Después llega la información deportiva, después el informativo de Mírame Canarias y a las 10 el programa de Manuel Artiles. Tienen mañana un día en el que no se pueden separar de Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche.